N75, Iván Roballo. Luego de que la humanidad aprendiera a manejar las ondas de luz y con el avance de manejo y modificación a nivel atómico de la materia, la brecha social dejó de ser una preocupación para las naciones del mundo, al menos para los países que dominaron la economía mundial en la llamada Victoria de Gea, como se le conoció en aquel entonces. Esta victoria no fue sino pérdidas y humillación para los débiles y pequeños, los cuales, por haber nacido en Latinoamérica, no pudieron ser parte de la nueva fase evolutiva humana, ni siquiera como mano de obra como se acostumbraba a percibir a Latinoamérica y su función en el mundo. Inicialmente, la desaparición de las naciones, que ocurrió según lo que pude revisar antes de que se me descubriera, ocurrió en los años 4006 o 4009 años terrestres, fue hace tanto tiempo que ya no tiene sentido. En esta época seguía funcionando la infraestructura terrestre. De todas formas, desde la pandemia del Subic 08 Gea, no volvió a ser la misma. 1. Los archivos públicos aún se pueden explorar en la VORT, una versión mucho más sofisticada de lo que los humanos conocieron como Internet. Lo que menciona acerca de la victoria de Gea es contradictorio y confuso. Sin embargo, luego de conocer el territorio que sobrevivió, me doy cuenta de la razón del exterminio. Es importante resguardar la nave en un espacio donde la vegetación del planeta se encuentre altamente desarrollada. Ha demostrado no afectar negativamente la maquinaria y el equipo de exploración. Fin de la entrada, decía Santana mientras hablaba con la computadora que lo acompañaba. Abrochaba su abrigo y coraza para salir a caminar sobre la superficie del planeta. No me gusta estar en la Tierra, sino para disfrutar del silencio espectral que se percibe en los lugares de los cráteres. El silencio y la calma que se puede obtener allí no tienen precio. Pensaba a medida que observaba las gigantescas montañas repletas de una verde oscura vegetación. Encontraré el artefacto y me largo, decía a la computadora que lo acompañaba. Santana era uno de los exploradores solitarios, era de los últimos en su especie. Estaba buscando la evidencia física de lo que unos pocos sobrevivientes habían podido salvar del conocimiento del arquitecto. Era tan primitivo que ninguna computadora artificial podía acceder de manera remota. Al final de cuentas, los exploradores solitarios son los únicos capacitados para tal tarea, localizar tecnología primitiva. Encontró Santana una inscripción escrita en el idioma de la era después de la victoria. Esta es, pues, la evidencia final de lo que el superhombre tiene que entender sobre su origen. Este tratado lo escribieron quienes tuvieron que perecer para que él surgiera. Nosotros terrícolas que fuimos y quedamos para que él llegase y sea. Es así como la naturaleza de nuestras capacidades y cierta coincidencia trágica nos hizo sobrevivientes a tan nefasta aniquilación, de la que tanto se regocijan en los archivos históricos públicos, pero que si se conociera lo que nosotros hemos visto, ninguna civilización volvería a creer en sus máquinas. Traducía Santana junto a su computadora mientras reflexionaba algo perplejo. Definitivamente existieron supervivientes luego de la destrucción deliberada del planeta por parte de sus élites, y nadie parecía querer hablar al respecto. La humanidad le parecía un recuerdo que nunca conoció. Le costaba entender cómo pudieron sobrevivir organismos sin la N75 y sin implantes cibernéticos. Procedió Santana a mover la gigantesca placa donde estaba inscrita la evidencia de que hubo vida inteligente y de donde provenía la señal que estaba buscando hace un tiempo de planeta en planeta. El Dr. V tenía razón. 2. Una vez enterados los herederos de Gea de su oscuro pasado no lo repetirán. Esta es la única razón de estas disertaciones de las cuales no somos artífices exclusivamente humanos, pero sí un conjunto de especies que se llamó a sí misma humana. Hasta aquí llega el fragmento encontrado cerca del meridiano 33 en un servidor de la estación Marte. Decía el operador: el resto parece estar codificado en formatos obsoletos, de la era de las naciones. Cómo llegó eso a la estación Marte le va a interesar mucho a Santana, decía emocionado el Dr. B, como se le conocía. Claramente una falla en el protocolo.
Santana era un Homo sapiens virtus, o un posthumano de exploración, como se le conocía comúnmente al grupo de personas que fueron concebidas con ayuda de inteligencia artificial y que no poseían adaptaciones biomecánicas. Su personalidad, absolutamente frívola y metódica, esta generación de humanos era naturalmente poco dada a compartir con otros organismos biológicos. Su predisposición genética diseñada desde hace décadas había brindado tal condición. Era curioso que, sin importar la cantidad de años que habían pasado desde la era terrícola y la asesoría constante de las computadoras cuánticas y su inteligencia artificial dinámica, los humanos, en cualquiera de sus configuraciones, solo podían ser totalmente funcionales y, en últimas, vivir cuando existen tendencias destructivas a nivel emocional como parte de su configuración genética, ya sea desde condiciones corporales o a nivel de su capacidad intelectual. De tal manera, y en base a los datos de gestación, se empleaban a los exploradores más propensos a actos violentos a los planetas con las condiciones más hostiles. Santana era el único sobreviviente del planeta al que fue asignado de nacimiento. El programa espacial Zoroastro entró en misiones tripuladas por personal posthumano unos 5 años después de que Santana viese los restos de las civilizaciones sin notificar a la Mater, la nave nodriza, y omitiera lo que allí existía. Santana fue el último Homo sapiens virtus de los 6 de la última generación que la humanidad dispuso para la exploración espacial. Esa generación fue la mejor, dicen los que vieron el despegue desde sus estaciones espaciales en aquella época. Ahora son solo polvo espacial, los primeros y últimos ancianos de la Victoria. 3. ¿Por qué nos abandonaron?, preguntaba el pequeño Navi mientras miraba ingenuamente a su padre. Él solo respondía con gestos que daban a entender que era mejor que no siguiera insistiendo. Él tampoco lo sabía. El pequeño nunca entendía por qué su padre no hacía sino estar buscando esos pedazos de circuitos obsoletos y la grandísima alegría que pocas veces notaba en su rostro cuando los encontraba. Lo observaba escribir unos símbolos en un aparato que había logrado recuperar en una de sus búsquedas por alimento. «Si pudiera quedarme acostado todo el día mirando al cielo», pensaba el pequeño sobreviviente, «no sé si preferir a la noche o al día». ¿Qué sería mejor, papá? ¿Luz y calor del sol permanente o noche y oscuridad permanente?, preguntaba Navi mientras atravesaban un suelo arenoso de color oscuro. Lo que el explorador y su hijo ignoraban era que el suelo que trataban de atravesar bajo el calor ácido alguna vez estuvo cubierto por agua, por océanos. Había pasado tanto tiempo ya y habían tan pocos recursos y dispositivos funcionales que era casi imposible que alguien supiera con certeza qué era ese mundo tan hostil en el que la vegetación era casi nula y el calor permanente. Navi ya estaba acostumbrado a las extenuantes condiciones. De todas maneras, no conocía nada más. El lenguaje era una variación tribal de lo que había quedado luego de las explosiones nucleares que lanzaron las naves Victoria. Una vez fuera de órbita, arrasaron con el planeta, y los únicos sobrevivientes terminaron por crear un nuevo idioma que nadie más conoció porque nadie más regresó. Navi y su padre eran la tercera generación descendiente de los sobrevivientes. Conocían algo de programación análoga y lo necesario para recolectar vegetación y extraer agua de las plantas que se podían encontrar debajo de algunas superficies fue la conclusión que iba construyendo el explorador solitario. Lo que estaba observando era la imagen virtual de unos 220 años antes de que Santana pudiera reconocer físicamente la superficie. Era fascinante poder acceder a memorias a través de los huesos e información genética que la inteligencia artificial de su equipamiento podía materializar, observar el fenómeno de la reproducción sexual o lo que quedaba de ella y escuchar los diálogos que mantuvieron los sobrevivientes, lo mantuvieron unos minutos conectado a la interfaz. 4.
Su máquina estaba codificando los restos del cadáver del hombre, que alguna vez buscó alimento con su padre en el mundo después de la victoria, cuando de repente la información empezaba a fundirse con una clase distinta de onda. Ya había percibido tal anomalía en otro planeta, su máquina señaló una entrada hecha de piedra. Santana dobló una esquina natural de la caverna y se detuvo en seco. Allí estaba, un cadáver resplandeciente, brillante, dorado, postrado en posición de ofrenda, con sus manos extendidas hacia el cielo, se encontraba el esqueleto de un hombre. Sus huesos eran tan brillantes que Santana tuvo que ajustar su visión infrarroja a los niveles más bajos. No había descomposición. El cadáver tenía sobre sí un exotraje de guerra increíblemente hermoso y con diferentes ornamentos, una máquina de guerra con diferentes glifos y símbolos que producían una resonancia que no había experimentado en ninguna de sus exploraciones anteriores. Esta maquinaria mística contrastaba violentamente con la tecnología que Santana llevaba puesta. Un Giborei, susurró Santana. El Dr. B le había hablado de ellos en la estación Neptuno. Santana no podía creer que eran reales. Su computadora proyectó un escáner sobre el monje. Sujeto humano, actividad cerebral, 0, actividad radioactiva, indeterminable. Detecto un objeto incrustado en el tórax. Santana se acercó. En el centro del pecho del monje, fusionado con el esternón, había un artefacto. Santana pudo concluir que alguien, desde alguna otra parte de la galaxia, había brindado a los sobrevivientes sus tecnologías y enseñanzas sin que la Victoria lo hubiese notado. Lo que estaba presenciando era la tumba del último humano que envió tal señal, y en el centro de su cuerpo, incrustado en su pecho, una pieza de tecnología obsoleta para su equipamiento post-GEA. Definitivamente fue inesperado para Santana conocer que estos humanos tuvieron acceso a esta clase de herramientas.